Listo, entonces una de las cosas que más se preguntan las personas o en la que más suelen también equivocarse las personas cuando van a resolver una ecuación algebraica es que no saben identificar qué operación es más importante. En algunos lugares y en redes sociales se puede observar mucho que dicen resuelve primero la multiplicación, es más importante la división, es más importante la suma, es más importante la resta, y escriben ejercicios. Eso me parece súper gracioso porque escriben ejercicios agrupados súper largos y hacen un meme preguntándole a las personas cuál es el valor de esa ecuación, y la gente empieza a resolver y a responder un montón de cosas, y son comentarios donde la mayoría son comentarios equivocados. Y lo peor es que las personas creen que están realizando esto correctamente cuando no estamos teniendo en cuenta el orden en el cual debemos realizar las operaciones. Entonces es muy importante saber que no hay ninguna operación más importante que otra. Depende de la ecuación algebraica que tengamos, la operación va a ser importante, entonces va a ser más importante. Puede ser la suma que la multiplicación, pero en algunos otros casos puede ser más importante la multiplicación que la suma. Y así sucesivamente, puedo ir combinando la importancia de todas estas operaciones según la ecuación algebraica. Entonces, ¿cuál es la clave o cuál es el método que yo utilizo para saber cuál es la operación más importante? Listo. Vamos a recordar que cuando decíamos o definíamos la palabra ecuación, hablábamos de tener una igualdad. Entonces, lo primero que voy a hacer es escribir el signo igual. El signo igual lo vamos a asumir como un valor que me divide dos grupos, el grupo de la derecha y el grupo de la izquierda. ¿Listo? Entonces, siempre que yo tenga una operación importante en el grupo de la derecha, va a pasar a la izquierda con su operación contraria. Es decir, si en la derecha está sumando, si en la derecha la operación más importante es la suma, entonces al otro lado se va a convertir en una resta. Si en el lado derecho la más importante es la resta, del otro lado se convierte en una suma. Entonces estas dos se vuelven complementarias. Listo, de la misma manera, entonces la multiplicación se convierte en una división cuando pasa de derecha a izquierda. La división se convierte en multiplicación cuando pasa de derecha a izquierda. La potencia se convierte en raíz y la raíz se convierte en potencia. Listo. ¿Cómo saber entonces cuál es el más importante? Muy sencillo. Vamos a verificar cuál de todos los valores de operaciones van a ser los que implican más términos o a todos los términos de un grupo. Es decir, vamos a observar la siguiente ecuación para que tengamos claridad en esta parte. Listo, entonces en esta parte vamos a tener esta ecuación que contiene varias operaciones. Listo, vamos entonces a verificar cuáles son las operaciones que implican más términos. Es decir, vamos a verificar cuál de todas las operaciones que hay es la más importante. Empecemos a mirar. Tenemos, por ejemplo, la expresión 2 que multiplica. Recordemos que como no hay nada entre el 2 y el paréntesis, entonces es una multiplicación. Por tanto, apareció la multiplicación. Por 3 más apareció la suma. Entonces tenemos el valor de suma. X a la 2 y aparece el valor de la potencia. Entonces tenemos hasta el momento multiplicación, suma y potencia. Y finalmente todo eso va dividido entre 4. Por tanto, tengo la operación que es de división. Listo, tengo de las 6 operaciones básicas, tengo 4 operaciones básicas y tengo que despejar la X. Despejar significa dejarla sola. Listo, no significa pasar la X. Eso está mal. Siempre tenemos que despejar la X pasando lo que la rodea, pero no a la X. Y eso puede pasar con cualquier letra, con la Y, con la M, con la A. Lo que tengan que despejar, lo dejan quieto. Es decir, si yo tengo que despejar esta zona, entonces despejo la zona dejando la zona en el lugar que está. Pero yo no despejo la zona quitando esta zona.
Listo. Entonces, ¿cómo despejo la x? Dejándola en esa parte y quitándole todo lo que lo rodea. Entonces empecemos a mirar. La división es una operación que hay entre todo lo que está arriba y el 4. Es decir, la división implica a todos los valores antes del igual. Es decir, si yo miro este grupo que hay a la izquierda del igual, entonces me voy a dar cuenta de que todos los términos están implicados en la división. ¿Listo? Ahora, miremos la potencia. La potencia es una operación que solamente le está ocurriendo a la x. La suma es una operación que está ocurriendo entre dos términos, el 3 y la x. La multiplicación es una operación que está ocurriendo entre el 2 y todo el paréntesis, pero estamos dejando el 4 por fuera. Entonces, en ese orden nos quedaría que la división es la más importante, por tanto es la primera que yo voy a desaparecer. ¿Cómo lo hago? Cojo la división, entonces voy a eliminar la división y la convierto del otro lado en una multiplicación. Listo, ¿quién está dividiendo? El 4, entonces escribo 2 igual arriba, porque arriba no he movido nada, el igual queda en la misma parte, el 8 queda en la misma parte, pero miremos que ya no tenemos dividido 4. ¿Qué pasó con ese 4? Se convirtió en multiplicación. ¿Dónde? Del otro lado. Entonces, del otro lado, ese 4 está multiplicando. ¿Listo? Ahora, ya esto lo vamos resolviendo de este lado y seguimos mirando las operaciones más importantes. Entonces, retomamos. Nos queda multiplicación, nos queda suma y nos queda potencia. Sabemos que la potencia no es la más importante porque solo implica la x, listo, y deja el 3 y al 2 por fuera. La suma implica al 3 y la x, pero deja al 2 por fuera. Y la multiplicación implica al 2 y a todo lo que hay dentro del paréntesis, porque se está multiplicando 2 por el paréntesis. Por tanto, en este caso la multiplicación es la más importante. ¿Cómo la pasamos entonces? Convertimos esa multiplicación del otro lado en una división y eliminamos la operación de multiplicación. De esta manera, entonces nos quedaría que 3 más x al cuadrado es igual a, resolvemos 8 por 4 que es 32, y este 2 que estaba multiplicando va a desaparecer poniéndolo al otro lado a dividir. Entonces 32 dividido 2, lo que es igual a 16. Por tanto yo podría borrar esta fracción y escribir 16. Listo, ahora volvemos a revisar cuáles son las operaciones que tenemos. Nos queda la operación de suma y la operación de potencia. Veamos acá que nos quedan todavía esas dos operaciones. Por tanto vamos a verificar cuál es la más importante. Vemos que la suma está entre los dos términos dentro del paréntesis y la potencia solo a la x. Este paréntesis ya no importa de nada porque tiene un más adelante, porque no hay signo, entonces es un más. Y como el número que tenía ya lo pasamos del otro lado, yo puedo eliminar directamente esto. Entonces, la operación más importante entre estos dos es la suma. Como tengo que despejar la x, es decir, tengo que dejar la x ahí quieta, entonces le quito lo que tiene alrededor. Y alrededor tiene al 3. ¿Con qué operación tengo al 3? Con una suma, porque resulta que como no hay signo, entonces esto es una suma. A diferencia de si tuviera un menos. Si tuviera un menos, entonces estaría restando y lo paso a sumar. Pero en este caso, como no hay nada, es una suma. Y por tanto lo voy a pasar del otro lado convirtiéndolo en una resta. Entonces, yo vuelvo a escribir. Elimino el 3, entonces me quedaría x a la 2 igual a 16. Y este 3 que estaba sumando lo paso a restar, menos 3. Y por tanto, nos va a quedar entonces que x a la 2 es igual a 16 menos 3, es decir, igual a 13. Voy a borrar esto de acá para terminar de solucionar entonces esto con la operación de potencia, que es la única que nos falta. Y siempre, siguiendo esta metodología de buscar cuál es el más importante, voy a poder despejar el valor de x de una ecuación algebraica, es decir, de una expresión
que tiene una igualdad. Listo. Ahora, la única operación que nos queda es la operación de potencia. Por tanto, yo voy a eliminar esa potencia pasándola para el otro lado como una raíz. Entonces, elimino la potencia, es decir, voy a escribir esto sin potencia, x igual a 13, y como esta potencia se convierte en una raíz en el otro lado, entonces yo escribo raíz de 13. Y por tanto, yo podría entonces concluir que x es igual a raíz de 13. Y de esta forma hemos despejado la ecuación algebraica. Listo, recuerden siempre utilizar esta metodología de buscar cuáles son las operaciones que implican a todos los términos del mismo lado del igual e irlos quitando, de modo que voy eliminando los más importantes hacia el otro lado con su operación contraria. Listo, vamos a ver en unos próximos videos ejemplos aplicativos sobre cómo despejar correctamente una ecuación algebraica. Espero que les haya sido de mucha ayuda y cualquier cosa me dejan aquí los comentarios si de pronto les quedó alguna duda. Hasta un próximo video.